Buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión del Seminario Planeta Tierra. De hecho, es la penúltima de este noveno ciclo de este seminario. Dentro de 15 días será la última, que estará dedicada a la situación en la isla de todo lo relacionado con vertidos y el tratamiento de aguas residuales. Estará a cargo del consejero de Aguas del Cabildo, o todavía no lo tienen decidido, o el gerente del Consejo Insular de Agua, y con ello cerramos el ciclo. Por tanto, esperemos que el próximo año podamos volver a verlo aquí de nuevo, y hoy, en la charla de hoy, va a estar dedicada, como ya ven, a la contaminación debida a la actividad agraria, que es un tema que consideramos que es importante, que deberíamos, pues los que no sabemos mucho de ello, pues una oportunidad para entender y conocer, y nos las va a impartir el doctor ingeniero Javier, que está aquí a mi lado, pero lo va a presentar Aurelio Carnero, que es miembro también de la Económica, de su Junta de Gobierno, y el hombre que nos propuso a Javier para que nos diera hoy esta conferencia. Así que le cedo la palabra a Aurelio para que nos presente al conferenciante. ¿Se me oye? No creo que haya sido una mala idea a ver la proposición mía. Yo creo que es una idea muy buena, porque Javier López de Pero es una persona muy preparada en el tema que vamos a hablar. Es un hombre veterano, técnico, lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de la agricultura, sobre todo el control de plagas y fitopatalogía. Él es ingeniero agrónomo, es técnico de Coplaca, es una cooperativa de platanera, es muy conocida, y aparte de eso, él tiene su gran especialidad, pues todo el mundo lo conocemos, y por su lucha y por su combate continuo, es su trabajo sobre agricultura ecológica, donde ha hecho una gran labor y sigue haciendo una gran labor, ¿no? Tengo que decir una noticia que me ha cogido de sorpresa, que por lo visto él fue profesor de la escuela agraria, o la escuela, bueno, ahora no sé cómo se llama, creo que la escuela de agrícolas, o no sé cómo es, de la sección de ingeniería, y la asignatura de agricultura ecológica pues ya no se da en la escuela. No sabemos por qué, pero ya no se da en la escuela. Por lo tanto, él da sus charlas particulares, él da sus conferencias, y yo siempre he insistido mucho, aparte de la conferencia que va a dar, que es una persona que conoce muy bien, es un técnico que conoce perfectamente de lo que va a decir, porque incluso aunque sea contaminación agraria, es verdad que parte de esa también llega al mar, ¿no? No voy a hablar de eso, pero bueno, más o menos se puede marcar dentro del tema del ciclo, ¿no?, que hemos dado. Y bueno, él prácticamente lleva el tema de agricultura ecológica, lo lleva de una manera casi como un misionero, ¿no?, prácticamente, se lo puedo decir, ¿no? Yo lo conozco mucho por ese lado y vale la pena porque es una persona que tiene un valor enorme por el tema de la agricultura ecológica. Es una alternativa que cuesta muchas veces a la gente entender el tema de la agricultura ecológica, y que Javier lo hace muy bien. Y por otro lado, no tengo más que decir que es una persona preparada para la conferencia que va a dar, y espero que sea todo, le guste a ustedes, le entusiasme. Javier, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a la Económica por considerar que lo que yo les puedo contar en este tema es de interés para ustedes. Gracias, Aurelio, también por las palabras. A mí me apetecía mucho esta charla, cuando Aurelio me comentó el tema, y luego ya Eustaquio Villalba también me matizó un poco el tema, el asunto, por dónde iba. Me hacía ilusión porque lo que les voy a contar hoy forma parte de todo el cuerpo de doctrina que transmitimos habitualmente tanto a los agricultores como a los técnicos de las cooperativas de Coplaca. Y esta es una de las pocas ocasiones en las que se puede transmitir esto a la sociedad en general, ¿no?, que es un poco también el objetivo de este centro que nos acoge hoy. Aunque yo creo que hay casi mayoría de
personas a las que conozco y a las que aprecio personal y profesionalmente. Para los que no tengamos relación todavía, les comento que mi trabajo en Coplaca consiste en una serie de aspectos que son comunes a toda la organización de productores. O sea, Coplaca está formada por 16 cooperativas, cada una con sus técnicos, sus departamentos técnicos perfectamente preparados, sus agricultores, etcétera. Pero hay una serie de temas que son innegociables dentro de Coplaca. Una es la reducción de fitosanitarios, otra es la reducción de la dependencia de insumos exteriores y otra es la seguridad alimentaria. Entonces esos aspectos se coordinan desde Coplaca, con lo cual el trabajo que hacemos en el departamento técnico de Coplaca es la formación, digamos, el asesoramiento a los compañeros de las cooperativas y en muchos casos directamente a los agricultores en estas materias. Entonces, bueno, para mí, pues a mí me hace ilusión que normalmente cuento esto a gente que viene obligada, porque se convoca a una reunión y hay que venir. Entonces ustedes que vienen voluntariamente, pues para mí es una satisfacción pensar que lo que yo les puedo contar les sirva para algo. También les quiero decir una cuestión de orden. Yo no soy de preguntas al final, si las hay pues se hacen, pero que a mí no me importa que, no digo que me interrumpan, porque no es interrumpir, es participar. O sea, en cualquier momento de la exposición, cualquier cosa que no quede clara o que haya que matizar algo o que no estén de acuerdo, lo que sea, por favor, aunque el marco impone bastante, con tanta madera y tanta tapicería, no se corten de participar, ¿de acuerdo? Bien. El tema de la contaminación debida a la agricultura está de moda. O sea, simplemente haciendo una búsqueda de la última semana, del último mes, encontramos pues noticias como esta, del 3 de mayo, o sea, de hace muy poco. Según la FAO, la agricultura y la ganadería son las actividades primarias que más contaminan el agua. Yendo un poquito más para atrás, nos vamos a febrero de este mismo año. Un informe revela la amplia presencia de plaguicidas en los ríos españoles. Yendo un poquito más para atrás, pero todavía en este año, vemos un dato sobre la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de la costa del Valle de Aridane, en Tazacorte. Persiste. Este es un tema que creo que va a ser objeto también de la última sesión, todo el tema de hasta qué punto la contaminación se debe a la agricultura o se debe a otras actividades, que veo que José Luis asiente, con lo cual estamos de acuerdo en algunos de los planteamientos que posiblemente salgan en la exposición. Bueno, en Gran Canaria también hay contaminación difusa, potencialmente debida a la agricultura, o a lo mejor no. Todo eso creo que dentro de 15 días, 14 días va a quedar un poquito más claro aquí. Pero bueno, en principio vamos a acusar a la agricultura de ser la responsable de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una primera idea podría ser esa, que la agricultura o su abandono, como se ven en esas fotos que ven ahí, que a mí me da muchísima pena porque corresponden a invernaderos de tomate en Arico, donde yo también tuve la suerte de trabajar y dejar bastante sudor, y hoy en día, bueno, por distintas razones técnicas, económicas, políticas y agronómicas, pues los cultivos que hay son los molinos que ven ahí y placas solares. Entonces, bueno, el abandono de la agricultura también degrada el paisaje y la calidad ambiental. Pero el enfoque que yo quiero plantear aquí hoy es el siguiente. Un hecho como es producir alimentos, o sea, la agricultura es producir alimentos, ¿hasta qué punto puede no ser perjudicial para el entorno? O sea, siempre se habla de impacto ambiental de la agricultura. Yo voy a intentar que esta tarde salgamos, los que no tengamos ya esa idea, con la idea en la cabeza de que la agricultura puede también mejorar el medio ambiente. Lo que pasa es que en principio vamos a partir de imágenes o de conceptos que demuestran lo contrario. Ahí vemos actividades mal realizadas dentro de lo que es el hecho agrícola y que vamos a intentar revertir, vamos a intentar explicar que se pueden hacer las cosas de otra forma, partiendo de esa frase: la producción de alimentos no debe causar contaminación o degradación en el medio ambiente. Para eso utilizamos, y es una idea que se nos ocurrió hace un par de años y que la venimos utilizando machaconamente desde entonces, este concepto es una especie de triángulo diciendo que, bueno, cualquier hecho agrícola que se haga en una finca puede tener un impacto, no sé, mejor con esto, sobre las personas que se alimentan de la fruta, sobre las personas que trabajan en la finca
y sobre el medio ambiente. O sea, ese triángulo lo estamos usando en multitud de publicaciones, de charlas, de reuniones, para que el agricultor, cuando llega a su finca a las 7 de la mañana, sepa que a partir de ahí las cosas que haga pueden tener influencia en los 3 vértices de ese triángulo. Entonces, bueno, un hecho tan simple como cultivar plátanos, pues ya les digo que puede tener influencia en la propia salud del agricultor, en el medio ambiente y en las personas que se comen ese producto. Me van a perdonar si me enfoco siempre hacia la platanera, pero bueno, es bastante de formación profesional, pero creo que se puede extrapolar a todos los ámbitos de la actividad agraria. Es una cuestión de actualidad, como les decía. De hecho, precisamente, en estos días se ha celebrado un simposio global sobre la contaminación de los suelos en Roma. También les digo, yo suelo dejar luego a disposición de todo el que quiera la ponencia. Entonces, bueno, la ponencia contiene hipervínculos. En este caso hay un enlace a esta publicación de la FAO que está muy bien. No sé cuál será el sistema, yo dejo la charla o se cuelga en algún sitio o lo que sea. Entonces, bueno, es información que está ahí actual y disponible. Y como les decía al principio, es una cuestión de actualidad, no solo por esta reunión de la FAO, sino hay otros temas que también han llegado. Esto no ha llegado a los periódicos, pero hay otros temas que sí han llegado a los periódicos, como este que está aquí. La Unión Europea prohíbe el uso de 3 insecticidas dañinos para las abejas en cultivos al aire libre. Y lo curioso de esta noticia, que es un ejemplo, vamos, bastante de actualidad, de cómo una actividad agrícola, como es una aplicación de plaguicidas, puede ser dañina para el medio ambiente, indirectamente, que son las abejas, pero también indirectamente para todos nosotros que nos beneficiamos de la actividad de las abejas. Entonces, a mí esta noticia me llama la atención por una cuestión que les voy a contar. Hace 5 años ya el tema estaba sobre la mesa. Esa es una noticia de 2013. La Unión Europea aprueba vetar los pesticidas que amenazan a las abejas. O sea, se lleva ya 5 años dándole vueltas al tema hasta que finalmente ya se ha visto que no hay más vuelta. Pero lo más grave es que hace 5 años más atrás, en 2008, fíjense, yo soy un poco hormiguita y cuando veo algo en Internet, desde que empecé a usar Internet, lo guardo, porque sé que hay cosas que desaparecen. Entonces hay algunos ejemplos que voy a usar hoy que me alegro mucho de haber guardado. Pero fíjense que hace 10 años los ecologistas en acción de Bilbao, charla pesticidas neurotóxicos y la desaparición de las abejas. O sea, hace 10 años ya los ecologistas estaban, en aquella época, dando la lata, ya los ecologistas estaban con sus alarmismos. Los ecologistas a mí me pueden adscribir perfectamente a ese colectivo, incluso con cuota en algún caso. O sea, no tengo ningún problema. Pero vamos, que muchas veces ese alarmismo que se nos achaca a los que a lo mejor, entre comillas y coloquialmente, nos pasamos de frenada en este tipo de cosas, pues a lo mejor tiene algo de razón. Con el tema este de las abejas, y aunque hay especialistas en la sala, yo por lo poco que he podido acceder a los documentos oficiales de la Unión Europea e incluso de casas comerciales que defendían el uso de este tipo de productos, lo que ha ocurrido es algo tan simple como que los estudios que se hacían hasta ahora, lo que valoraban era si estos insecticidas eran tóxicos o no para las abejas. O sea, si yo le aplico una dosis a determinada abeja, determinado pesticida, ¿la abeja se muere o no se muere? Pues en muchos casos no se moría. Con lo cual, bueno, se podía concluir que no eran especialmente tóxicos. Lo que se ha visto en los últimos años, y que es lo que ha hecho ya que se prohíban totalmente, es que no matan a las abejas, pero sí las desorientan. Con lo cual, coloquialmente, es como lo que yo le decía a un agricultor el otro día que estaba enfadado con esto, ¿no? Digo, mira, el ron no mata, pero tú le das 5 copas de ron a un piloto de avión y a lo mejor el efecto, pues sí es dantesco, ¿no? Entonces, en este caso lo que ocurre es eso, que las abejas no se mueren ante dosis crecientes de estos insecticidas, pero sí se desorientan, luego no saben volver a la colmena, con lo cual el efecto es el mismo. Eso es lo que ha ocurrido, digamos a grandes rasgos, ¿no? Por eso se lleva 10 años con todo este tema de las abejas, que si se prohíbe, que si no se prohíbe, y de hecho se han prohibido en aplicación al aire libre. En invernaderos se pueden seguir usando. Sí, dígame. No, yo pienso que hay una normativa que es la que regula cómo deben hacerse los ensayos para determinar la toxicidad o el efecto de determinado plaguicida, y a día de hoy
pues lo que se contempla son los protocolos que se siguen. Entonces, bueno, a lo mejor... Yo no quiero hablar de manipulación, yo quiero hablar de a lo mejor falta de conocimiento y que a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar esos protocolos, correcto. Sí, sí. Pero bueno, vale la puntualización. Bien, entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que la contaminación que produce la actividad agraria se debe a formatos de producción intensivos o mal gestionados. En este sentido, a mí me gusta, y de hecho lo hacía cuando impartía la asignatura de agricultura ecológica, que tampoco hay que enfadarse porque la quiten, simplemente han considerado que la orientación de los ingenieros agrónomos hoy en día es otra, debe ser más de obras de cálculo, de invernaderos, etcétera, etcétera, o de cálculos hidráulicos y más que de agricultura ecológica o de compostaje, pero bueno, yo creo que todo es complementario. Entonces, yo siempre empezaba la clase, el primer día, diciéndole al alumnado esto: ustedes están metidos en una asignatura que es agricultura ecológica, pues vamos a definir la agricultura. Y me sirve hoy porque una forma de llegar a ver cómo se pueden, digamos, pervertir los sistemas agrarios hasta que lleguen a ser contaminantes y hasta que hagan deterioro del medio ambiente, es ver de dónde parte la agricultura. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es esa que ven ahí, que es: la agricultura es el arte de dirigir el camino de la energía para obtener alimentos. Si ustedes se ponen a pensarlo, no es más que eso. O sea, nosotros tenemos la energía del sol, gratuita, entonces lo que hacemos es poner algo entre el sol y el suelo, una platanera, un almendro, un pasto para que se lo coma una vaca que luego nos da leche. Entonces nosotros dirigimos la energía para obtener alimentos. Hay actualizaciones importantes pendientes. Bueno, pues recordármelo más tarde porque ahora no puedo actualizar esto. Y lo que yo hacía con el alumnado era lo siguiente: el primer día de clase, todo el mundo al campo, hacíamos allí una práctica de preparación del terreno, y a lo largo de los 4 o 5 meses que duraba la asignatura, lo que hacíamos era dirigir el camino de la energía para obtener alimentos. O sea, realmente cualquier hecho agrícola no es más que una modificación de un ecosistema, cambiar determinados elementos que hay ahí y crear una interacción entre la persona, entre el agricultor y el medio. Una modificación del ecosistema que tiene efectos en los dos sentidos. O sea, el ecosistema modificado puede beneficiar al medio ambiente, la modificación del ecosistema puede ser perjudicial también. Y depende mucho de dos características que vamos a ver ahora. Ese es mi compañero Manolo Puerta, trabaja conmigo en Coplaca y tiene un huerto de 300 metros cuadrados en Jardina. Manolo, cuando empezó a vivir ahí, modificó el ecosistema. Ahí habría zarzas, no creo que hubiera brezo tan bajo, pero bueno, una serie de elementos que él eliminó y incluyó los elementos que él quería, que ahí se ve. Lo veo medio raro porque la pantalla está... A ver, ahí lo veo mejor. Hay girasoles, hay alguna leguminosa. O sea, Manolo modificó el ecosistema para crear su hecho agrícola, digamos, su agrosistema. Y ahí ven, pues, otra modificación del ecosistema, que es un sistema hidropónico de fresas en Huelva. Son dos formas de modificar el ecosistema. En ambos casos, si nos retrotraemos lo suficientemente hacia atrás, había un ecosistema natural. En un caso, Manolo plantó ahí su pequeño huerto, y en el otro caso, bueno, el suelo, o la tierra, como me gusta a mí decir, no tiene ningún sentido, es un mero soporte de unos hierros sobre los cuales van unas bolsas donde se cultivan las fresas. ¿Qué diferencias tienen las dos modificaciones? Bueno, en el caso de Manolo, la modificación que hace Manolo del ecosistema es muy sostenible. Manolo se va 3 semanas de vacaciones y ahí no pasa nada. Aquello sigue funcionando más o menos solo. Pero es muy poco productivo. O sea, Manolo tiene que aguantarme a mí trabajar en Coplaca para ganarse el dinero para comer. Sin embargo, en el otro caso, tenemos una modificación del ecosistema hacia un sistema muy poco sostenible. En ese tipo de invernadero se va la luz durante media hora y es una catástrofe, porque ahí son pulsos de riego, control climático. Entonces hay que estar continuamente entrando con inputs, que es un concepto que introducimos ahora
entrando con acciones para que aquello siga funcionando. Es muy poco sostenible. Sin embargo, es muy productivo. Entonces ven las dos variables, sostenibilidad y productividad. Normalmente, cuando nos alejamos de los ecosistemas naturales, nos alejamos también de las pautas que dan sostenibilidad. Ahí ven, en primer lugar, pues un cultivo, porque lo es, o era, de cereales en los Altos de Fasnia. Luego ven un huerto más o menos tradicional de sandías. Luego ven un invernadero de tomates, no de alta tecnología, sino como los que había en los años 80, con sus palos, sus colmenas dentro de un bidón de metansodio, etcétera. Y luego ven algo que también es agricultura porque es un cultivo de espirulina, que es un alga. Entonces, bueno, según nos alejamos de lo que son los ecosistemas naturales, cada vez vamos a ir hacia sistemas que son a lo mejor más productivos, pero también menos sostenibles. Y necesitamos más presión de insumos para que el sistema continúe funcionando. Con lo cual, la contaminación que podemos generar con nuestra actividad agraria potencialmente va a ser mayor cuanto más artificialicemos el sistema, cuanto más nos alejemos de las pautas que dan sostenibilidad, cuanto más nos alejemos de lo que son los ecosistemas naturales. Haciendo así un resumen rápido de lo que sería todo este enfoque, podemos decir que, bueno, para conseguir el plátano que se está comiendo esa niña ahí, tenemos unos recursos para producir alimentos, unas herramientas que nosotros utilizamos y, además de ese plátano, pues hay otras cosas. Hay una contaminación consecuencia de esa producción de alimentos, que puede ser mayor o menor, puede ser incluso no contaminación, sino un efecto positivo sobre el medio. Ahí lo tenemos esquematizado. Tenemos el sol, la luz del sol, la energía, tenemos el CO2, tenemos el agua, tenemos los nutrientes como recursos y luego tenemos como producto, yéndonos a un caso totalmente negativo, que por eso la charla es de contaminación, si no, no pondría estas cosas, de ejemplos que demuestran que a veces producir esos plátanos pues puede tener consecuencias bastante perniciosas, como son, ven ahí el chorreo de fitosanitarios corriendo por la escalera, ven ahí una acumulación de residuos que no debería estar, ven aquí, esto es tomate. Si esta foto la viera nuestro querido profesor Antonio Bello, al que muchos en la sala apreciamos durante muchos años y nos ayudó mucho, son residuos de tomate que están tirados por un barranco cuando tendrían una utilidad muchísimo más útil como biofumigantes. Y vemos también suelos que, no sé si se aprecia bien, pero que están totalmente degradados por un mal uso de la fertilización y del agua, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos recursos, tenemos que tener eficiencia en su uso, porque también una forma de contaminación es consumir los recursos naturales. Entonces tenemos que trabajar esos recursos de forma que seamos eficientes en su uso. Y los residuos que generemos tendremos que hacer una gestión correcta y un aprovechamiento adecuado. Y esa foto para mí es un ejemplo perfecto de esa diapositiva. Fíjense que es una garrafa de fitosanitario cortada que podía ser un residuo, pero que la han convertido en caja de herramientas. Entonces, para mí es un ejemplo que me gusta mucho usar de cómo algo que podía ser un contaminante se convierte en un recurso. Entonces, bueno, es un poco una metáfora de lo que debe ser la actividad agrícola, ¿no? De cómo tenemos que utilizar inteligentemente los recursos que tenemos a nuestro alcance y evitar la contaminación. Eficiencia en el uso, y esto es algo en lo que se insiste mucho, sobre todo en la isla de La Palma, es tener una tecnología adecuada, por ejemplo, para el tema del riego. Tradicionalmente, y aunque la cosa está cambiando ahora, en La Palma el agua era muy barata y de muy buena calidad. Entonces todo eso de la dosis adecuada de riego que decimos los técnicos, pues poco menos que la mayoría de muchos agricultores, incluso muchos técnicos también no lo veían claro. Decían agua toda la que haga falta. Entonces era costumbre el rectificar los aspersores. Si el aspersor estaba diseñado para lanzar 400 litros por hora, rectificarlo con una broca para que soltase toda el agua que hacía falta y mojar bien. Entonces, el consumo excesivo de agua ha llevado ahora mismo a que la salinización de las aguas de riego de La Palma, ha avanzado de una manera galopante. Yo llevo trabajando en Coplaca desde 2004 y recuerdo que prácticamente hasta 2010-2011 no había problemas a la hora de calcular el abonado.
Los técnicos calculamos el abonado partiendo, veremos algún ejemplo ahora, del agua que tenemos y luego complementamos con fertilizante. Y sabemos que nunca vamos a llegar a los niveles peligrosos. Hoy en día, la conductividad del agua de La Palma se asemeja a la de muchas zonas de Tenerife. Entonces, es un ejemplo claro de cómo el consumo de recursos, desaforado, el consumo de recursos, y además innecesario, porque se ha tirado agua en las plataneras de La Palma, vamos, prácticamente dosis del triple de lo que realmente hacía falta, ¿no? Y es ahora cuando se está viendo esa consecuencia. Con la fertilización pasa lo mismo. Los fertilizantes, hasta hace poco, han sido muy baratos. Entonces no se preocupaba prácticamente nadie de calcular una dosis de abonado racional. Si no, se iba a la cooperativa, dejaban ahí el pale del abono que fuera y, bueno, pues voy a gastar un saco al mes. ¿Por qué? Porque sí. Porque así no me confundo. Entonces, bueno, hoy en día es algo que la consecuencia está en el suelo. Está en la salinización del suelo, como veremos en algún ejemplo posterior. Eso simplemente por lo que se refiere a los recursos. Por lo que se refiere a los residuos, es necesaria una gestión correcta y un aprovechamiento. Este ejemplo yo siempre se lo pongo también a los productores, que sepan que, bueno, que cuando se lleva a cabo un empaquetado de plátanos, tenemos, por supuesto, el producto, pero luego también tenemos una serie de residuos que hay que gestionar adecuadamente. Muchas veces en la prensa lo que salta no es lo bien que se hacen las cosas, sino lo mal que los hacen dos o tres. Entonces, bueno, todo el tema de la pica, que seguramente han visto en los medios de comunicación, de plátanos a los vertederos, etcétera, etcétera, eso es prácticamente algo testimonial. O sea, realmente la gestión de todos los residuos que generan los empaquetados de plátanos, aquí en Tenerife, y hay gerentes de importantes entidades en la sala, se gestiona a través de ganaderos. Y en La Palma, puntualmente, en algún momento dado, sí se lleva a vertedero, ¿no? Pero no es la generalidad como se dice en la prensa. Hay muchos residuos que se generan durante la producción de plátanos y que no salen en la prensa y que para mí son más preocupantes. Esta foto evidentemente no es de Canarias, pero me gusta ponerla porque ahí se ve el problema de las bolsas cobertoras de racimos, tratadas o no tratadas. Ya hoy en día no se encuentran bolsas impregnadas en clorpirifos, pero hasta hace 4 o 5 años esas bolsas cobertoras, en algunos casos, venían impregnadas en un insecticida organofosforado que es el clorpirifos. Entonces, para mí eso es mucho más preocupante, o era más preocupante, que el hecho de que 1 o 2 semanas se lleven los plátanos al vertedero. Y de eso no habla nadie. Ahí ven más ejemplos de la cantidad, esto va muy rápido, de la cantidad de residuos que se generan en un empaquetado de plátanos al recibir los racimos y que cuando las bolsas venían tratadas, hay que tratarlas como un residuo peligroso. Determinados gestores de residuos, hay un ejemplo que es Gemecan, bueno, colocado en unos contenedores en los empaquetados, sí, perdón. Sí. Se debe contestar. No yo como técnico de Coplaca, pero bueno, sí. Sí, pero normalmente las noticias, digamos, que venden son las noticias negativas. Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido salir a la prensa rebatiendo este tipo de informaciones, sino en estos foros o en comunicaciones internas. O sea, el problema normalmente es que este tipo de noticias, se refiere seguramente a lo de la pica, están generadas desde dentro del sector. Entonces, bueno, desde dentro del sector agrario, no digo el sector platanero. Entonces, bueno, normalmente yo creo que es mejor demostrar con el ejemplo y con el día a día que salir una nota de prensa desmintiendo lo que ha dicho el otro de más allá. Vamos, yo simplemente he puesto el ejemplo porque para mí es mucho más preocupante que entrasen en el ciclo agrícola bolsas tratadas con fitosanitarios, que a lo mejor la gestión no era la más adecuada, a que puntualmente 1 o 2 semanas vayan plátanos al vertedero. O sea, lo enmarco dentro del tema de la contaminación debida a la agricultura en la que estamos hoy, ¿no? Bueno, como les decía, esas bolsas llevan una gestión determinada, hay gestores autorizados de residuos. Algo tan beneficioso como es el control biológico también puede generar residuos. Ahí ven tarjetas en las que vienen determinados auxiliares biológicos y que el agricultor,
con toda su buena voluntad, suelta en la finca para controlar plagas, pues también pueden generar una contaminación, porque son un montón de cartones que se liberan al medio. Todos los protectores de racimos, lo mismo, es plástico que estamos generando ahí. Algo importante como es el caldo sobrante de los tratamientos. Es algo que ya hoy en día está bastante trabajado, pero hasta hace poco, incluso manuales oficiales decían, cuando uno da un tratamiento, si te sobran 20 litros, pues se diluye y se aplica en los bordes. Que eso es algo bastante poco defendible desde el punto de vista técnico, porque está sobretratando determinadas zonas de la finca, y mucho peor cuando decían, no, lo aplicas en las paredes del invernadero o en los muros de piedra, que son refugios de un montón de fauna auxiliar, que bueno, desde luego eso venía en la norma de producción controlada y lo eliminamos a efectos de campo porque es bastante casi denunciable, ¿no? Tener un muro de piedra y tratar ahí con el caldo que ha sobrado. Entonces, la forma correcta de gestionar ese caldo, al margen de sistemas que están apareciendo ahora de depuración de caldo, de tratamiento, es algo como lo que ven ahí. No sé si se aprecia bien, pero es simplemente un lecho de arena donde se deposita el caldo que ha sobrado, siempre partiendo de la base de que es necesario calcular bien la dosis y el caldo para evitar que sobre. Entonces, bueno, en teoría se deposita ahí el caldo que sobra, se evapora el agua y lo que va quedando en esa arena es todo el residuo que luego, posteriormente, no cada semana ni cada mes, sino que ahí se puede acumular durante un montón de tiempo, luego se gestiona a través de un gestor autorizado, como las bolsas tratadas, ¿no? Otro ejemplo, bueno, son los palets de madera, todo esto son residuos generados por la agricultura que hay que tratar adecuadamente. Cuando se planta una finca nueva, muchas veces no lo pensamos, pero son cerca de 1.800 macetas por hectárea, que muchas veces también se ven acumuladas allí en los bordes, porque el vivero no te las recoge porque están sucias, porque no se pueden llevar al vertedero del PIRS porque no te lo reciben. Entonces, bueno, son temas que hay que ir solucionando poco a poco, ¿no? Las bolsas de materia orgánica, aquí todavía lamentablemente en Canarias, y no es el objeto de la charla de hoy, pero siempre aprovecho para poner la punta ahí, entra muchísima materia orgánica en bolsas, cuando en Canarias hay materia orgánica de sobra que se podría gestionar adecuadamente para reutilizar en agricultura, ¿no? Bueno, más ejemplos de contaminación debido a un mal manejo agrícola, rafia, entutorado, plásticos. Otra que le gustaría a Antonio Bello, los plásticos para la biodesinfección y de los invernaderos, también tienen que gestionarse adecuadamente para evitar que sean un contaminante. Y hay fincas que sí lo hacen. Esa foto es real, no es Photoshop. Es una finca que tiene sus envases para plástico, para vidrio, para papel y para orgánico. ¿Saben por qué? Porque esta finca pertenece a una empresa de construcción, sector en el cual se ha incidido mucho en todo lo que es el tratamiento adecuado de los residuos. Y esto que en agricultura, cuando yo pongo esta foto, casi algún compañero se ríe como diciendo eso es imposible. Pues no, esto existe, esto es real y es algo que se podía hacer perfectamente. Más grave todavía son los envases vacíos de fitosanitarios y de algunos productos que están incorporados al sistema de recogida. Esa foto que pongo ahí la tengo porque ya les digo que yo guardo mucho material gráfico, pero esto ya es casi imposible de ver. O sea, ya hoy en día prácticamente todos los agricultores saben que hay un sistema de recogida de los envases vacíos que se llama Sigfito, que está en todas las cooperativas, en todas las ferreterías donde uno compra el producto y que además es gratis porque ya uno lo ha pagado cuando ha comprado el producto. Con lo cual no tienes que abonar más por llevar el envase al punto S, sino que ya lo tienes incorporado en el precio. Hay otro tipo de residuos que sí cuestan dinero. Los envases vacíos, de nutricionales o de ácidos, el tema de Sigfito comenzó con los fabricantes de fitosanitarios, se unieron para formar este sistema de recogida. Pero era solo de fitosanitarios. Con el tiempo se han ido adhiriendo algunos fabricantes, no de fitosanitarios, sino de nutricionales, de materia orgánica, de aminoácidos, que bueno, se adhieren al sistema, pagan la cuota correspondiente y el envase lleva el sello Sigfito. Pero todavía quedan algunos que no tienen este sello, entonces no se pueden llevar a esos puntos de recogida. Y para estos casos, o para eso que ven ahí, cuando uno da un tratamiento fitosanitario se pone un traje para protegerse, con lo cual el traje se contamina, con lo cual el traje contaminado también es un residuo peligroso.
no puede tirarse a la basura, como el que tira una cáscara de naranja. Entonces, todo este tipo de residuos, una vez que han finalizado su vida útil, o los fitosanitarios caducados, los fitosanitarios que se retiran de uso, que prohíben el uso de no sé qué producto en platanera, bueno, hay 6 meses para terminar de utilizarlo, pero luego hay que gestionarlo adecuadamente porque no se puede quedar ahí. Todo esto tiene un coste. Así como Sigfito es gratuito, deshacerse de estos contaminantes sí tiene un coste. Claro, cuando uno hace la auditoría en campo y ve este tipo de material, si el argumento es o quitas eso de ahí o te sancionan, al día siguiente eso no está ahí, evidentemente. Entonces hay 2 vías. Una es decirle al agricultor, al encargado, que todo eso tiene que estar convenientemente señalizado y separado para evitar problemas. Y luego otra es la segunda parte, que es esta. Empezó Asprocan. Asprocan es la asociación que agrupa a todas las organizaciones de productores de plátanos con campañas gratuitas de recogida de este tipo de productos. O sea, esos 4 euros que en teoría tenía que pagar el agricultor por kilo por llevar su fitosanitario caducado al punto de recogida, lo asume Asprocan. Creo que desde 2016 se han hecho prácticamente 2 por año, rotatorio en las distintas islas, y últimamente el Cabildo de Tenerife también se ha sumado a esta iniciativa, con lo cual hoy en día no tiene ningún sentido deshacerse inadecuadamente de un producto fitosanitario caducado o fuera de uso, ¿no? Simplemente es esperar a que bien Asprocan, en el caso del sector platanero, y desde aquí yo creo que hay que animar a otros sectores a que tomen también este tipo de iniciativas, o si no directamente el Cabildo, y hay que animar a otros cabildos a que también tomen este tipo de iniciativas, se le facilita al agricultor esta gestión. Bueno, con lo cual en resumen de esta parte podemos decir que hay que minimizar los residuos, reciclarlos en el caso de que sean recursos y gestionarlos adecuadamente. Una gestión adecuada de los residuos para evitar que sean contaminantes, bueno, pues en el caso del cultivo del plátano, normalmente ustedes pueden calcular que hay un destrío en torno al 10-15%, o sea, calculen, si Canarias exporta 400 millones de kilos de plátanos, hagan los números del material vegetal que supone el destrío. Y esto se puede enfocar de 2 formas. El destrío como bruto, que está formado por plátanos maduros, rozados, raquis, del racimo, etcétera, etcétera, que supone este 10-15%, y que quizá la forma más rápida de gestión, siempre que no haya ganaderos que se lo lleven, es el compostaje. El compostaje, no me voy a extender porque tampoco es el objeto de esta charla, pero es transformar ese residuo para que deje de ser contaminante y se convierta en un residuo. Y se convierta en un recurso, perdón. Se convierta en algo que nos va a servir en la finca. Hacer compost es muy fácil, simplemente hay que conocer bien los materiales de partida, tener la aireación determinada, la humedad, y hacer un seguimiento que consiste simplemente en seguir la temperatura. Ya verán que no es nada. Hay sistemas de compostaje mucho más complejos, pero con un termómetro se puede hacer compost perfectamente. Ahí ven un ejemplo real de cómo un residuo, como son los restos de empaquetado de la cooperativa Volcán de San Juan, que fue la primera que apostó por esto en el año 2009, se convierte en un recurso. Ahí ven a Tomás Alcoberro, a José Gramas, echando una mano en convertir ese residuo en un recurso, en compost, que luego sirve para mejorar la vida del suelo, para mejorar la fertilidad y sobre todo para evitar que esas bolsas con gallinaza que llegan desde Holanda pues sean un contaminante más. Entonces, bueno, en cada caso o en cada sector agrícola habrá un residuo determinado. En el caso del tomate, bueno, pues lamentablemente queda muy poco tomate ya, pero también al acabar las campañas había un montón de residuo que se podía utilizar para esto o para otros usos, como hacíamos con Antonio para biofumigación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo pongo porque no tiene sentido comprar material para hacer compost. Siempre hay que utilizar los residuos que uno tenga a mano, porque siempre es susceptible de ser transformados en un recurso. Ahí ven cuando estábamos en la escuela con Miguel Santos, que está ahí detrás y le saludo, todos los años hacíamos una pila de compost para demostrar al alumnado eso, como el residuo que se encontraba allí, ¿cuál era? Pues la gallinaza que nos regalaban de no sé qué granja de Tejina, más los restos de poda. Bueno, pues con eso se hace compost. Entonces ya les digo, en cualquier hecho agrícola hay que ver cuál es el residuo, qué es lo que me sobra, qué es lo que va a ser contaminante. Pues vamos a ver cómo lo transformo en compost. Siempre que sea materia orgánica, claro. Incluso, bueno,
se puede hacer compost sin estiércol. Hay algunos ensayos que se hicieron también en su momento, con césped, con restos de poda, con restos de plátano. Simplemente lo que hace falta es un criterio técnico. Hay que analizar los materiales y luego saber cómo se combinan para conseguir un producto adecuado. Pero es algo muy sencillo, es algo muy fácil de hacer y que evitamos problemas de contaminación, que es de lo que se trata. Y ya les digo, simplemente con un termómetro se puede controlar que el proceso está adecuado. Bien. Ahí ven un poco cómo funciona el tema. A mí, es que es un tema que me encanta y siempre intento pues comentar algo, ¿no? Me da mucha pena cuando uno ve los contenedores por la Manzanilla llenos de restos de poda por esta zona, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema del compostaje tiene que estar siempre en vanguardia en agricultura. Incluso sirve para cosas como esta, para hacer compost de lombriz. Hay agricultores de La Palma que ya están trabajando con esto bastante intensamente. Cogen los residuos del empaquetado, lo trabajan, hacen su compost de lombriz y evitan la compra de insumos. Entonces, bueno, se cierra el ciclo perfectamente. Y recientemente está apareciendo otro enfoque, que es que eso es un residuo, lo que pasa es que dentro del residuo hay cosas que son comestibles. Entonces, bueno, hay iniciativas para convertir eso en algo comestible, no para el ganado, sino para nosotros, que también podemos ser ganado, a base de desecar esos plátanos que no son comerciales, pero que sirven para tener una transformación que además, por lo visto, según dicen, tiene un valor nutricional interesante porque no tiene gluten. Entonces, bueno, hay gente que está trabajando en esto ya desde hace unos meses. Ahí ven el stand de FAST, que también es una entidad que siempre colabora con todo este tipo de iniciativas novedosas y están en vanguardia de todo esto. Bien, esto ha sido un poco la contaminación más evidente, lo que se ve. La basura que se tira, el residuo, el plástico, la bolsa. Pero luego hay una contaminación más, entre comillas, malévola, que no se ve, que es menos evidente, y que la podemos enfocar de dos maneras, desde dos puntos de vista. La debida al mal uso de fertilizantes en agricultura y la debida al mal uso de fitosanitarios. La contaminación por fertilizante, bueno, pues es evidente que si nosotros aplicamos un fertilizante al campo, una parte lo toma la planta, otra parte se puede quedar en el suelo y otra parte se va a lavar. Lavar en este sentido tiene una connotación negativa, como vamos a ver. Yo no sabía realmente, cuando me plantearon esta participación, bueno, el público aquí va dirigido, entonces me perdonan si hay cosas muy muy básicas, ¿no? Pero creo que merece la pena. Simplemente comentar que para pasar de la foto de aquí a la foto de allá, hace falta fertilizar. Hace falta que en el suelo haya algo que transforme esas plantas pequeñas de platanera con 4 o 5 hojas, posiblemente en el mes de junio, recién plantadas, a esa piña que se puede cortar a lo mejor en octubre del año siguiente, ¿no? Ahí ha tenido que pasar algo, ha habido que hacer algo. Y los nutrientes principales son 3, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es lo que queremos decir ahí debajo. Y el problema es el nitrógeno. El problema de la contaminación debido a la fertilización viene principalmente de la mano del nitrógeno. Ahí ven un cultivo hidropónico mal manejado, en el cual la solución, el líquido que lleva el fertilizante, se está saliendo de la bolsa, y ven que hay una proliferación de algas verdes en ese charco. Imagínense eso a gran escala. Imagínense eso, ese agua enriquecida con nitrógeno, volcándose por un acantilado hacia la costa de Fuencaliente, por ejemplo, o del puerto de la Cruz. Entonces, ahí ven en esa foto un ejemplito de lo que es los problemas de la contaminación por exceso de nitrógeno en el agua de riego y de mal manejo. Bueno, casi me da pudor hablar de explicar un poco lo que son los nitratos con los especialistas que hay en la sala, pero para mi hermana, que trabaja en un banco y no tiene ni idea de esto, les diré que los abonos nitrogenados contienen nitrógeno, lógicamente, y una forma del nitrógeno, que es la forma en la que las plantas suelen tomarlo, es el nitrato. El nitrato NO3 no se queda pegado, no se queda fijado al suelo porque tiene carga negativa, igual que el suelo. Con lo cual, polos del mismo signo se repelen y el nitrato que pongamos en el suelo y que no es absorbido por la planta, se va a lavar. Se va a lavar y se va a ir a otro sitio. ¿A dónde? Pues el problema viene cuando va
a un acuífero. ¿Por qué? Porque cuando va a un acuífero que vamos a utilizar para beber, cuando nosotros bebemos agua con cierto contenido de nitrato, ocurren dos cosas. Por un lado, ese nitrato que bebemos se transforma en nitritos y esos nitritos, por determinados procesos metabólicos dentro de nosotros, se transforman en nitrosaminas que son cancerígenas, carcinogénicas. Y luego otro problema que hay es que esos nitritos interfieren con la hemoglobina, forman un compuesto que se llama metahemoglobina, que funciona igual que la hemoglobina, pero que no transporta el oxígeno. Ustedes saben que la hemoglobina es lo que transporta el oxígeno que yo respiro a todas las células de mi cuerpo. Entonces, fíjense la relación, una mala fertilización, un exceso de fertilización nitrogenada, puede hacer que el agua que beben las personas que han sacado el agua, digamos, de debajo de ese curso, donde está ese exceso de nitrógeno, tengan problemas de salud. Esto es especialmente importante con los niños pequeños. Yo con mis 80 kilos necesitaré una determinada cantidad de oxígeno, pero un niño pequeño, cuando bebe agua con nitrato, o también ocurre mucho con las hortalizas de hoja, que tienen una gran cantidad de nitratos, y en su cuerpo no se genera la suficiente hemoglobina, sino metahemoglobina, tiene problemas de asfixia. Entonces, bueno, vamos viendo un poco lo que les decía antes, la contaminación perversa de la agricultura. O sea, una mala práctica de un agricultor, y vamos a decir de la Orotava, porque está aquí representado FAST, sin que sea criticar a nadie, puede tener como consecuencia que alguien que beba del pozo, vamos a imaginarnos de Martiánez, tenga este tipo de problemas, ¿no? O sea, ven cómo va la... Sí. A mí me gustaría hacer una pregunta en relación a este tema. ¿Hasta qué punto las aguas de escorrentía, por utilizar mal los... ¿Hasta qué punto las aguas de escorrentía, por utilizar mal los fertilizantes, llegan a la costa, yo no sé si Canarias o de Tenerife? Si tiene usted algunos datos y cuál es el impacto que esto puede tener en el medio marino, sobre todo en cuanto a que genere problemas de eutrofización en las aguas marinas y que afecta a la biodiversidad, claro está. No, yo datos concretos no tengo. Creo que se va a hablar de esto la próxima sesión. Yo lo único que puedo aportar es, lo que pasa que ya es adelantarme casi al final de la charla, que cada vez este problema es menor, porque cada vez hay más control en cuanto a lo que es la fertilización, en cuanto a lo que es este tipo de prácticas. O sea, estoy poniendo un poco el panorama nefasto, pero vamos a ver al final que todo esto es, en muchos casos, parte del pasado. Porque cada vez, tanto la normativa como normativas voluntarias, obligan a que haya un control de todo esto. No tengo datos, sí he visto, y lo hablamos el otro día con Eustaquio, en determinadas zonas, en La Palma, en Fuencaliente, donde se ve proliferación de algas que que vamos, tiene toda la pinta de que si no hubiera platanera no estarían allí. Pero vamos, ya les digo que es un tema que cada vez está más controlado. Bueno, otro problema que tiene una mala fertilización, que bueno, también se puede interpretar como contaminación, por lo que vamos a ver, es lo que se llama la trofobiosis. Este palabra quiere decir que cuando yo hago mal una abonada, cuando hago mal un plan de fertilización y aplico un exceso de nitrógeno, la planta es más susceptible de tener determinados ataques de plagas. Esto lo desarrolló un científico llamado Chabosó, que venía a decir eso, que cuando un insecto detecta que una planta tiene exceso de nitrógeno, acude. Pensándolo coloquialmente, la planta va tomando nitrógeno de manera pasiva, va tomando nitrógeno y utiliza el que le hace falta. Todo el que le sobra, ¿dónde lo coloca? ¿Dónde le va a hacer falta? ¿Y dónde le va a hacer falta? En el ápice de crecimiento, en los meristemos que decimos, ¿no? Entonces, una planta que esté sobreabonada con nitrógeno va a tener exceso de nitrógeno, ¿dónde? En la zona de crecimiento. Y los insectos detectan eso, acuden a ese punto de crecimiento. Entonces simplemente lo que vemos es que viene mosca blanca, viene pulgón, se aplica un tratamiento fitosanitario contra él, cuando igual la solución es corregir la abonada y gastarse menos dinero en abonada nitrogenada.
O sea, todo esto está relacionado con esta teoría de la trofobiosis y también puede ser un factor de contaminación, porque si ante un ataque de plagas lo que hago es dar más tratamientos, pues la causa de una mala abonada trae como consecuencia un exceso de tratamiento fitosanitario. Otro problema del abonado químico mal enfocado es la contaminación de los suelos por salinidad. También hay especialistas en la sala, pero bueno, ahí ven una foto bastante gráfica de cómo el cerco de sales, o sea, cuando uno aplica un fertilizante químico, está aportando lo que dice la etiqueta, nitrógeno, calcio, lo que sea, pero también tiene otros componentes que se van colocando en el borde y que es lo que llamamos la salinidad, que luego hay un problema cuando llueve, porque esa salinidad se va para adentro y saliniza la zona del bulbo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se arregla como aportando la fertilización que es necesaria, no la que se nos ocurre o la que tradicionalmente se ha aplicado de toda la vida como argumento técnico que todavía se usa a veces. Otro problema es ese. Yo he visto suelos tan salinizados que se puede escribir en ellos, como ven ahí. Entonces, bueno, ahí estamos contaminando un suelo, lo estamos degradando por un mal uso de los fertilizantes, ¿no? Un caso especial en este momento, en este ámbito, es el problema de los estiércoles y los purines. Es un tema que se puede manejar bien, lo que pasa que, bueno, normalmente, digamos, a la hora de diseñar una granja, es lo que menos se tiene en cuenta. Hoy en día ya hay bastante más control, hay bastante más exigencias, pero bueno, el concepto de estercolero es un concepto que utilizamos coloquialmente y que todavía se ve por ahí en algunos sitios, ¿no? Aquí simplemente diferencio lo que es el estiércol de lo que son los purines, por si venía el caso el tema. Entonces, lo único que quiero comentar aquí es que el estiércol y los purines puede ser un residuo si hay un vertido o una aplicación incorrecta, o simplemente un mal almacenamiento, como se ve ahí. Ahí se almacenó estiércol esperando a colocarlo dentro de la finca de platanera, vino la lluvia y todo eso que ven corriendo por ahí para abajo, en ese caso fue un acantilado. En ese caso fue un acantilado en Tacoronte. Bueno, entonces aplicar estiércol a una finca de plátanos es algo bueno, beneficioso, pero hay que hacerlo correctamente para evitar que se convierta en un problema, como es ese caso. Si lo hacemos bien, los estiércoles y los purines son un aporte de nutrientes y una mejora de las propiedades del suelo. La platanera, lo último que se recorta es el estiércol. O sea, el platanero de verdad prefiere despedir a un peón antes de dejar de echar estiércol. Entonces, bueno, eso, que por un lado es beneficioso para el suelo y también para la integración con la ganadería, por otro lado, cuando se hace mal, también puede ser un problema de contaminación. Lo ideal es lo que ven ahí. Lo ideal es un ciclo de nutrientes, o sea, que el estiércol, a través de como decimos aquí, a través de la microbiología del suelo, se convierta en un recurso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el mal uso de los purines y de los estiércoles puede resultar contaminante no solo para el medio, sino también para la planta. O sea, cuando nosotros aplicamos un nitrógeno orgánico al suelo, una gallinaza, un purín, hay unos microorganismos en el suelo que lo tienen que transformar, que lo tienen que poner a disposición de la planta. Y vamos a ver que hay prácticas que pueden perjudicar ese ciclo. Bueno, simplemente 2 apuntes más sobre el tema del nitrógeno. Otra forma de contaminación es el exceso en el gasto de energía. Ustedes nunca se han, bueno, seguro que hay gente que sí, nunca se han preguntado de dónde sale el abono que está dentro de un saco. Sale de la atmósfera. O sea, nosotros aquí estamos respirando oxígeno, pero hay un 78% de nitrógeno. Poner ese nitrógeno dentro de una bolita de un saco de fertilizante lleva un coste energético tremendo. Es un proceso que se conoce como de Bosch-Haber y que nos viene a decir que cuanto menos abono químico utilicemos, menos energía se estará derrochando como consecuencia de nuestra actividad agraria. O sea que si podemos aportar la fertilización nitrogenada con compost, con materia orgánica, siempre será mejor que mediante abono químico por el coste energético que ha tenido fabricar ese fertilizante. Y luego también el nitrógeno tiene otro problema. Todos hablamos del cambio climático, todos le echamos la culpa al CO2, pero resulta que el óxido nitroso que se genera en la producción de fertilizantes químicos
tiene un potencial de calentamiento 310 veces mayor que el CO2. O sea que todo lo que sea reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. De hecho, Asprocan hizo una cosa muy buena hace 6 o 7 años, que fue el cálculo de la huella de carbono del sector platanero. Pero ha hecho una cosa muy mala, que es no aplicarlo. Y ahí se veía que uno de los mayores problemas que tenía el plátano en cuanto a contribución para el calentamiento global era el uso de fertilizantes nitrogenados. Con lo cual Asprocan nos debería haber dicho que teníamos que reducir la fertilización nitrogenada. Hay gente que lo está haciendo, pero bueno, que es un dato que está ahí y que ya les digo es el principal aporte del cultivo del plátano al calentamiento global, es la fertilización nitrogenada. ¿Hay alternativa a todo esto? Sí. Una agricultura menos intensiva y más racional. Por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, cuando nosotros abonamos, cuando nosotros regamos una finca, tenemos que hacer un análisis de agua. Aquí hay gente que trabaja directamente conmigo y que habrá oído, coño, hay que tener el análisis de agua en el cuaderno porque viene AENOR y nos lo pide. Hace falta un análisis de agua al año. Bueno, pues ese análisis de agua, si el técnico tiene la suficiente, no voy a decir picardía o capacidad, o tiempo a lo mejor en muchos casos, ese análisis de agua sirve para ver, eso es un análisis real, un análisis del agua de Valtén de julio de 2011. Lo puedo actualizar, pero bueno, me gusta porque está ahí bien calculadito. Ustedes piensen que una platanera gasta 6.000 litros de agua por año y planta. Es la cifra con la que trabajamos. Si yo estoy regando con ese agua, que ven ahí que he rodeado el contenido en potasio, 36,5 miligramos por litro, si yo multiplico, resulta que solamente con ese agua de riego le estoy poniendo 216 gramos de potasio. Solo con el agua de riego, que yo debería recortar de la fertilización. Pero estamos hablando de nitrógeno, ¿no? 35,4 miligramos por litro de amonio. Bueno, el amonio es una forma de nitrógeno, que si lo transformamos a nitrógeno, son 165 gramos de nitrógeno en el agua que le pongo en un año a la platanera. O sea, si yo riego todo el año, esto tiene truco, porque este análisis no es continuo. O sea, el agua va variando, ¿no? Pero bueno, sirve para hacernos una idea. Si yo riego todo el año con ese agua, que tiene 165 gramos de nitrógeno, y yo calculo que tengo que restar ese nitrógeno del abonado, pues ese nitrógeno, si lo aporto como abono químico, costaría 400 euros por hectárea, por ejemplo. Entonces, el tema de tener un análisis de agua no es porque viene el inspector y si no lo tengo me pone una no conformidad, sino porque yo como técnico tengo aquí una herramienta para ahorrarle al agricultor por lo menos 400 euros por hectárea, en este caso. Esto es un caso extremo a lo mejor, pero bueno. Y lo mismo pasa con el análisis de suelo y el análisis de hoja. Sirve no solo para que el inspector lo vea, sino para evitar la contaminación, porque también tengo que balancear el riego y la fertilización para evitar que ese nitrógeno caiga en exceso, pero también sirve para ahorrar dinero. En este ámbito, y conectando un poco con las preguntas que había antes, en Canarias hay unas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que son zonas que se consideran que son susceptibles de que si la agricultura excede la cantidad de nitrógeno adecuada, puede contaminar aguas que hay debajo. Todo esto me imagino que está en revisión. Se supone que esto había que revisarlo cada 5 años y los últimos datos son de 2009, con lo cual parece como que nos hemos saltado una revisión, pero que me imagino que se tiene que actualizar ya pronto. Hay rumores que dicen que hay zonas que va a haber que catalogar como vulnerables y que ahora no están, pero bueno, eso corresponde a otros ámbitos el discutir eso. Pero ven ahí, por ejemplo, que la Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos, por debajo de 300 metros, es zona considerada vulnerable a la contaminación por nitratos. O en La Palma, Tazacorte y Los Llanos, también por debajo de 300 metros. Y parece ser, lo que les ponía al principio, que en Gran Canaria la situación es esa, y parece ser que va a haber que reconsiderarse la inclusión de nuevas zonas. Ahí ven que actualmente es Galdar, Guía, Moya, Telde y San Nicolás, por debajo de 300 metros sobre cota, pero posiblemente haya que incorporar otras zonas vulnerables, ¿no? Ahí ven para verlo gráficamente lo que significa eso. Eso es La Palma
Y fíjense que toda la platanera de la zona de los Llanos y Puerto Nava está dentro de la zona vulnerable, ¿no? Con lo cual en esa zona hay que llevar un control de la fertilización. Un poco lo que comentaba la señora antes, ¿no? O sea, ahora mismo las fincas que están en esa zona tienen un técnico, tienen un asesoramiento técnico que marca la fertilización para no pasarse de esas cantidades. Está publicado en el Boletín de Canarias un programa de actuación donde nos recomienda el Gobierno de Canarias a los técnicos cómo tenemos que abonar la platanera, que eso hay técnicos a los que les sienta muy mal, yo lo agradezco. Y bueno, simplemente te marca unas dosis máximas por planta y año en estas zonas vulnerables. Y esto es lo que les comentaba. Posiblemente dentro de 2 lunes se hable de esto. Esta noticia es de hace poco también, es del 25 de marzo. Tenerife somete a examen su acuífero para ver el impacto de los pozos negros. Yo no entiendo mucho de isótopos, pero creo que hay forma de saber si el nitrógeno que está contaminando procede de pozos negros o procede de la agricultura, ¿no? Entonces esperamos con bastante interés que este tema se desarrolle. Y aquí, bueno, una cosa que a mí siempre se me ha ocurrido y que le he comentado y que no sé yo si se puede plantear. Si yo tengo un suelo con mucha materia orgánica, con buena materia orgánica y actividad biológica, a lo mejor esos microorganismos del suelo capturan ese nitrato y la contaminación sería menor. O sea que a lo mejor el nivel de materia orgánica en un suelo puede servir para evitar esa contaminación por nitratos. Yo tengo un suelo de platanera con un 5 o un 6% de materia orgánica y a lo mejor si yo ahí, entre comillas, meto la pata y sobreaplico nitrógeno, posiblemente ese suelo con mucha vida microbiológica va a captar ese nitrato y no va a haber lixiviación. Igual es un factor que se puede considerar, no ya hablando de agricultura ecológica, pero sí hablando de suelos donde el contenido de materia orgánica sea lo suficientemente elevado como para que fuera una herramienta para evitar esta contaminación por nitratos. Y lo dejo ahí porque tampoco tengo más datos. Pero evidentemente tengo que defender la agricultura ecológica. La fertilidad en agricultura ecológica se consigue mediante aplicación de compost y mediante rotaciones de cultivos, que si se hacen las cosas bien no hay lixiviación de nitratos. La incorporación de un abono verde no implica lixiviación de nitratos. Y luego hay herramientas como la fijación del nitrógeno atmosférico por Rhizobium. Rhizobium son bacterias que están en la raíz de las leguminosas, que lo que hacen es que cogen ese nitrógeno del aire, ese que costaba tanta energía romper y meter en el saco de amoníaco, de sulfato amónico, pues las bacterias estas lo hacen gratis, sin coste energético para el medio, y lo ponen a disposición del siguiente cultivo. Y hay un dato que a mí siempre me da vueltas en la cabeza. Resulta que la alfalfa fija 500 kilos de nitrógeno por hectárea, que coincide más o menos con las necesidades de la platanera. O sea que igual, algún día que estemos aburridos, se puede pensar en cómo fertilizar la platanera solo con alfalfa. Técnicamente es complicado, porque no soporta el pisoteo, gasta mucha agua, pero bueno, es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que prácticamente coincide la fijación de nitrógeno de la alfalfa con lo que necesita la platanera. Es curioso. Bueno, y ya para terminar, los impactos o la contaminación debido a los fitosanitarios es un tema muy importante y es casi el 80% del trabajo que hacemos ahora en Coplaca. ¿Qué impactos produce el mal uso de los fitosanitarios? Pues lo mismo, el triángulo famoso sobre el medio, sobre el aplicador y sobre el consumidor. Bueno, hay una serie de procesos de absorción por el suelo, de escorrentía, bueno, que no viene al caso extendernos demasiado. Lo que sí es importante, y esto aquí sí siempre me dirijo a mis compañeros técnicos, que muchas veces se quedan en la dosis. No, este producto lleva tal dosis. No, también tenemos que conocer de cada plaguicida su solubilidad para ver su comportamiento en el suelo, la volatilización para ver hasta qué punto se evapora o no, los procesos de transformación y degradación. O sea, los técnicos necesitamos formación en este tipo de conceptos. También quiero distinguir aquí dos cosas, la contaminación global y la contaminación puntual. Hay una contaminación global con la que no vamos a poder luchar, que circula por el planeta desde hace muchísimo tiempo. Son productos que a lo mejor dejaron de usarse hace 30 o 40 años, pero que están ahí, que nos afecta a todos indirectamente. Pero luego hay una contaminación puntual, que es aguda, que se da en un momento determinado y que normalmente sí es fácil de solucionar. El tema de
de las resistencias es algo que bueno, está bastante trabajado ya. Se sabe que no por aumentar dosis y aumentar frecuencias vamos a controlar las plagas y sí vamos a contaminar, en este caso, a nosotros. Y yo aquí siempre hago un paralelismo, y no me he resistido a ponerlo, con la medicina. Cuando nosotros tenemos un problema médico, por ejemplo un dolor de cabeza, tiramos de un analgésico, tiramos de aspirina. A lo mejor no se nos pasa, a lo mejor aumentamos la dosis, hasta que llega un momento en que ya no hace efecto. Esto, bueno, porque tenemos que ir a la causa. A lo mejor si a mí me duele la cabeza, en lugar de tomarme 1, 2, 15, 28 aspirinas, tengo que ver si es que tengo las gafas mal graduadas, si es que tengo una hipertensión no tratada, una almohada demasiado alta, una silla incómoda para trabajar, falta de sueño, una mala iluminación del despacho, un exceso de glutamato en la dieta. Si yo consigo dar con la causa que me produce el dolor de cabeza, puedo revertirla y se me pasa. No tengo nada contra Fernández Díaz, pero es que necesitaba una foto de un señor con dolor de cabeza y luego contento. Entonces, bueno, es la que utilizo en las charlas. Bueno, esto es una anécdota, pero se puede llevar a campo también. Cuando un agricultor ve que tiene un problema de plagas, ¿qué hago con esta plaga? A ver, ¿tengo que tratarla? Bueno, a lo mejor el enfoque no es ese. A lo mejor el enfoque no es, voy a decir lo que hacían muchos compañeros, y me voy a poner yo también, venga. En su momento, yo fui agricultor ecológico en los años 96, 97, y a lo mejor hacía esto. Tenía una plaga, ¿qué hay en agricultura ecológica para controlar? Tal, rotenona, yo usaba rotenona en aquel momento. Azufre, bueno, pues a lo mejor tengo un problema de mosca blanca, ¿qué hago? Pues las herramientas que tengo a mano, Durban, Celdos, Karate King, Stewart, para 100 litros, firmo. Y hasta hace poco ese técnico quedaba bien, porque oye, me ha mandado 5 productos, me ha mandado 6, este chico sabe, o esta chica. Eso hoy en día no funciona, o no debe funcionar así. En primer lugar, el técnico tiene que ver qué plaga tiene. En segundo lugar, por qué la tiene. Y en tercer lugar, lo más importante, cómo debo actuar. Y en esta línea les comento que una de las pequeñas satisfacciones que uno ha tenido en Coplaca, no por mí, sino como ámbito de trabajo, ha sido que nos hemos ido adelantando a este tipo de análisis. ¿Qué hago yo ahí en el Maratón de París? Bueno, eso lo pongo porque yo corro todos los domingos con mi jefe, con José Oramas. Los dos somos corredores de maratón, y durante esos entrenamientos se nos ocurren un montón de paridas, un montón de cosas. Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tuvo que ser en 2006, y en 2006 corrimos el Maratón de París, cuando en uno de esos entrenamientos de 2 horas y media o 3 horas por ahí por las Teresitas, para acá y para allá, se le ocurrió a José y dice, oye, ¿por qué no hacemos un cartel que diga lo siguiente? Frente a las enfermedades y plagas de la platanera, primero prevenir, segundo métodos naturales y tercero control químico. Ah, coño, pues sí, venga, va a estar bien, venga, vamos a hacer un cartel en esa línea. Pues imagínense ustedes la satisfacción cuando 6 años después se publica el Real Decreto 1311-2012 por el que se establece un marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los fitosanitarios, que lo que viene a decir en esencia es eso, que ante un problema de plagas hay que tomar la solución más respetuosa. Y lo podemos leer. La gestión de las plagas de los vegetales en ámbitos profesionales se realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos, de manera que los asesores y usuarios opten por las prácticas de los productos con menores riesgos para la salud humana y el medio ambiente. O sea que una cosa que se nos ocurrió corriendo, resulta que se convirtió en Real Decreto. Y esto, y la gente no lo sabe, esto es obligatorio hoy en día, bueno, esto para toda España, pero está en el marco de una directiva que lo hace obligatorio para toda Europa. Me da igual lenteja de León que colza de Dijon, que cereales del sur de Italia. En toda la agricultura europea, ante un problema de plagas, no hay que tirar de la aspirina, por volver al ejemplo, sino utilizar el método de los que funciona, el más respetuoso. Hay que aplicar lo que se llama gestión integrada de plagas. Eso puede parecer complicado, pero bueno, es un árbol de decisiones simplemente que empieza diciendo, ¿hay plaga? No, pues no tratar. Esos tratamientos preventivos y ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Mantener la vigilancia. Si aparece la plaga,
Pues tengo que buscar las soluciones más respetuosas. Agua a presión, cierre de la cubierta, lavado de plantas. ¿Eso es eficaz? Lo dejo ahí. ¿No es eficaz? Pues sigo avanzando con control biológico, etcétera. Y al final, cuando ya vemos que lo demás no funciona, vale, podemos utilizar los fitosanitarios, que muchas veces no funcionan tampoco. Pero el recorrido lógico es ese. En Platanera hay soluciones respetuosas para todos los problemas de plagas. ¿Qué ocurre? A ver, que en las 9.100 hectáreas de plátano de Canarias no se puede aplicar todo eso. Pero siempre hay que explorar el camino. Porque siempre hay opción de que a lo mejor nos sorprendemos y antes de llegar a la aplicación del fitosanitario encontramos alguna de las soluciones que ven ahí, que tampoco voy a ponerme a detallar porque no andamos sobrados de tiempo, pero bueno, quiero transmitirles la idea de que hay soluciones no químicas para todos los problemas de la platanera. Entonces, bueno, hemos pasado de un principio de precaución, de decir, ojo, los fitosanitarios mejor como último remedio, que es lo que decíamos en 2006, a una obligación legal. Los fitosanitarios deben ser el último remedio. Esto hay algunos actores del sistema que les extraña, que dicen, bueno, ¿y por qué? Si antes no había ningún problema, como ven ahí. Si antes podíamos tratar con DDT la cabeza de una niña para quitarle los piojos y todo el mundo se reía y aplaudía, bueno, pues porque han pasado una serie de cosas desde que se hizo esa foto. Yo ahora lo que les voy a poner es simplemente, creo que son 6 o 7 ejemplos de cosas que no se sabían cuando se hizo esa foto, pero que hoy sí se saben. La primera referencia que yo conozco, así que me llamó la atención, fue el tema de la contaminación de los lagartos por organofosforados, tanto en la punta del dedo como en las galletas. Hay un equipo de investigación que hizo análisis de sangre de los lagartos y descubrió que había un cierto porcentaje que estaban afectados por organofosforados. Estamos hablando de los tiempos del Furadán y de todo aquello. Ahí viene otra noticia de los compañeros de Martinica y Guadalupe, del año 2007, desastre sanitario en las Antillas por el uso de pesticidas ilegales. Resulta que se utilizaron durante mucho tiempo determinados plaguicidas organoclorados en Martinica y Guadalupe para el control del picudo, que siguen teniendo picudo hoy en día a pesar de utilizarlo, y que cuando se dejaron de utilizar permanecen en el suelo. Entonces, bueno, los plataneros tuvieron cintura y dijeron, no, en la fruta no hay. Y efectivamente, en los plátanos de Martinica y Guadalupe no hay, no se detecta este producto, pero sí está en los suelos, con lo cual la gente que hace papa, zanahoria, etcétera, pues debido a un mal uso de productos de platanera, tiene problemas hoy en día, ¿no? Efectos del clopirifo sobre la salud de los trabajadores bananeros. Esta foto yo la pongo en todas las charlas que doy a agricultores. Ahí se ve un señor dando un tratamiento, o sea, expuesto a un tratamiento fitosanitario, y lo que ocurre después, con luz ultravioleta, por dónde absorbe el operario los plaguicidas, ¿no? Entonces, bueno, otra noticia, 7 de cada 10 isleños tienen en su cuerpo un pesticida prohibido en 1977. Cuando uno lee esto en la prensa, al hilo de lo que decía antes el compañero, piensa, vaya disparate están haciendo los agricultores canarios, pero no. O sea, a lo mejor no se ha vuelto a aplicar desde 1977, pero forma parte de esa contaminación global que les decía, que está en los suelos, que se evapora, que circula a nivel planetario, pero bueno, queda muy bien en poner en portada eso, ¿no? Más sobre organoclorados. Yo en mis ponencias siempre pongo un montón de información, no para leerla toda, sino porque como luego queda a disposición del que quiera. Y otra cosa que suelo hacer es poner la noticia y luego la referencia científica, la publicación científica, para evitar que se quede solo en una portada escandalosa, ¿no? Hay otra noticia de que en Latinoamérica también están empezando a prohibir plaguicidas, porque una cosa que se dice siempre es, pues vaya disparates harán en Latinoamérica con los plátanos. No. Muchos sistemas de producción en Latinoamérica son más respetuosos que nosotros porque tienen una legislación mucho más avanzada porque les hemos obligado en Europa a cumplirla. Bueno, investigadores de la Universidad de Las Palmas indagan sobre la presencia de contaminantes tóxicos en la leche. Todas estas cosas no se sabían cuando se hizo la foto de la enfermera dándole DDT a la niña. Y en el caso de la platanera, miren, en 2002, esos son los plaguicidas, dice, y fungicidas, está mal, autorizados en la platanera. Ahí ven, para la gente que conozca el tema, que hay algunos que son terroríficos. Está el aldicarb, está el carbofurano, entonces bueno, el malatión, productos que ya hoy en día están prohibidos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues miren, ahí ven
Ahí he puesto, en 2006, los que ven en verde son los que estaban permitidos en 2006. A ver, había 25. En 2007 había 21, 20, 15, 14 y ahora han vuelto a repuntar. O sea, lo que ha pasado en Platanera es que han ido desapareciendo productos. Ha habido un momento alrededor de 2013-2014 donde prácticamente no había herramientas y ahora han vuelto a utilizarse productos, pero que son perfectamente específicos. No es como los que había antes de amplio espectro, sino que son contra la mosca blanca y se utiliza en determinadas circunstancias. O este funciona solamente contra la cochinilla. Entonces, bueno, ha habido una especie de cada vez menos y ahora vuelve a haber. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se han ido eliminando materias activas? Pues por lo que le decía antes, porque se saben cosas que antes no se sabían. No sé si se lee bien ahí, pero hay un par de noticias referidas al efecto neurotóxico del clorpirifos en el cerebro de las personas. Y cuanto más pequeñas son las personas, peor. Especialmente en fetos, en niños recién nacidos, etcétera, ¿no? Hay una publicación científica que dice que en 2006 no se conocía ese efecto y a partir de 2006 sí se conocía el efecto neurotóxico del clorpirifos. El tema del glifosato, que puede dar motivo a lo mejor a un montón de polémica y de posturas a favor y en contra, bueno, la OMS dijo que era carcinogénico, junto con el malatión, que estuvo autorizado en Platanera, y el diacinón, que estuvo autorizado en Platanera también, y sin embargo se sigue usando. El problema del glifosato, para mí, no es tanto que sea carcinogénico o no, yo no tengo capacidad para saber eso, sino el uso. Cuando uno lee la ficha del glifosato, te dice que hay que utilizarlo a baja presión, en zonas donde no haya posibilidad de que luego haya escorrentía de agua, lejos del ganado, no sé qué. O sea, a lo mejor el problema, y doy argumentos a los que quieren atacar el uso del glifosato, es su aplicación. No el producto en sí, sino cómo se está aplicando. Yo creo que ese niño que va en bicicleta con el casco no sabe leer que no debe acercarse a ese parterre en el puertito de Weimar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el enfoque debe ir por ahí. Otra noticia con su correspondiente referencia científica, que un pesticida es capaz de transmitir problemas de salud a través de varias generaciones. Si mi abuela se intoxicó con no sé qué, yo tengo más predisposición a determinadas enfermedades. Este me gusta mucho porque mi compañero Santi Pereira puso el dedo en la llaga con el metansodio. Posibles efectos de la aplicación del fumigante metansodio sobre la salud de los habitantes de Vilaflor. Un riesgo evitable. El metansodio es un fumigante. Fumigante quiere decir que es un gas y se utiliza año tras año en Vilaflor para desinfectar los suelos de Jable intentando cargarse el nemato del quiste de la papa, globodera. No tiene ningún sentido porque es un fumigante y se va. Es carcinogénico, puede resultar peligroso para las personas, bueno, todo eso está puesto ahí. Pero a mí del metansodio lo que me llama la atención es lo siguiente, y ya estoy terminando. Miren, yo como les digo guardo todo. En 2010, la ficha del metansodio, la ficha quiere decir las normas que te da el ministerio para decir cómo hay que usar el producto. Miren, en el año 2010, la dosis que tenía el metansodio. No tengo ratón, pero se ve allí abajo. 1000 a 1500 litros por hectárea, 1000 a 1500, 2500. Ese era el responsable de que Canarias siempre saliera, en cuanto a uso de plaguicidas, con la barra disparada. Porque 3000 hectáreas de tomate multiplicados por 1500 litros por hectárea de eso que se utilizaba para desinfectar tomate, la tasa de plaguicida en Canarias era disparatada. Y era por culpa del metansodio. ¿Qué ocurre? Pues que se ha visto que el metansodio tiene muchos problemas. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada porque lo que vamos a hacer es 2014, el metansodio, 4 años después, miren la ficha. Por arte de magia que nadie ha sabido explicarme, lo bajaron a 380 litros por hectárea. El mismo producto. Antes eran 2.500, 1.500 litros por hectárea y de repente bajó a 380. Pasan cosas de estas y nadie ha sabido explicármelo. No sé si alguien sabrá cuando salgamos y me diga, no, mira Javier, eso es porque tal, porque cual. Bueno, pues será. Pero vamos, que el tema de los plaguicidas tiene tela. Esta es la penúltima que les pongo ya. Exposición a plaguicidas persistentes y no persistentes en población no expuesta laboralmente en la isla de Tenerife. Este estudio es buenísimo. La gente de la Universidad de Las Palmas se fue
el equipo de Octavio Pérez Luzardo, Manolo Zumbado, Domínguez Boada, se fue al Hospital Universitario de Canarias y a la gente que entraba, pues porque su mujer había dado a luz o porque iban a revisarse la vista, les preguntaban si trabajaban en agricultura o tenían que ver con agricultura. Si yo hubiera entrado, no me hubieran cogido, porque no, tú eres perito de Coplaca, pues no, tú no. Entonces la gente que no tenía nada que ver con agricultura, con exposición laboral a la agricultura, les tomaron muestras de sangre. Pues fíjense lo que pone ahí. 363 muestras de suero, el 99,45 presentaron muestras de plaguicidas. Gente que no tenía nada que ver con la agricultura. Eso está publicado, ¿lo ven ahí? En Gaceta Sanitaria 2014, bueno. Claro, luego viene la pregunta, y ellos no entraron en la causa. Decían, esto es lo que hay. Lo que pasa es que ahora habrá que investigar por qué ocurre. Puede ocurrir por esta circulación global de plaguicidas, puede ocurrir porque los lácteos vienen contaminados. Ellos han hecho también otra tesis sobre lácteos y contaminación por pesticidas, sobre la agricultura de aquí. O sea, ellos simplemente ponen ahí el dato, ¿no? Bueno, más noticias ya para ir terminando. 200.000 personas mueren cada año en el mundo. Problemas, ahora no solo las personas, sino también con los animales, ¿no? Asociados al uso de neonicotinoides. Esto va un poco en la línea de lo que les decía de las abejas, de los abejorros, que no es que se mueran, sino que se pierden. Ya les digo, yo voy a dejar la ponencia a disposición, el que quiera tiene la información ahí, ¿no? Una de las últimas cosas que he encontrado, que ha sido curiosa, es, ahí ven el proceso de transformación del estiércol, de la materia orgánica, en nitrato, para que la planta lo tome, se realiza por unas bacterias que hay en el suelo, las bacterias nitrificantes. Bueno, pues resulta que hay un plaguicida, que es el Nemacur, el Fenamifos, que afecta a la nitrificación, afecta a las bacterias nitrificantes. Con lo cual un agricultor aplica su estercolada como Dios manda, luego aplica el nematicida por si acaso y lo que está haciendo es afectando a las bacterias que le van a descomponer ese estiércol. O sea, hay una serie de efectos ahí que hay que tener en cuenta. La última noticia que encontré fue esta del transporte del glifosato a través del viento y de las arenas, tampoco tiene mayor importancia. Simplemente para terminar, les llamo la atención con esto. Estas son las referencias de las publicaciones científicas que les he puesto en esta última parte de plaguicidas. Lo que llama la atención es que los años de publicación son tremendamente recientes. 2018, 2014, 2009, 2009, 2012, 2014. Son cosas que no se sabían hace 10 años. Por eso nos estamos quedando sin materias activas. Por eso se están eliminando plaguicidas. Porque la ciencia está avanzando a un nivel que nos está poniendo sobre la mesa esos efectos perjudiciales, esos efectos de contaminación debido a los plaguicidas. Entonces, bueno, simplemente ahora, si antes la decisión de tratar era algo tan sencillo como voy a tratar porque tengo una plaga, ahora tengo que tener en cuenta otros factores. El efecto sobre el medio ambiente, sobre la salud y sobre todo sobre la gente que no tiene responsabilidad ninguna en los, entre comillas, malos usos o disparates que yo haga en la finca, ¿no? El técnico hoy en día tiene que saber responder a todas estas preguntas. O sea, estamos en buenas manos. Las fincas están en manos de técnicos que no dicen, tienes cochinilla, trata con esto, sino que responden a estas preguntas antes de decidir un tratamiento fitosanitario. Y luego una cosa que yo también digo siempre, coño, si viéramos en el periódico esta noticia, ya está disponible la primera polipíldora que previene el segundo infarto de miocardio. Es una noticia real. Y hay médicos en la sala. No salimos corriendo a la farmacia a comprarlo. No. Sin embargo, sale un nuevo fitosanitario y todo el mundo lo quiere probar. Pegue o no pegue. No, que ya autorizaron no sé qué. Lo voy a usar. No, eso es un defecto que todavía arrastramos. Es que acaban de autorizar no sé qué. Voy a usarlo. No. O sea, esa es una cultura que tenemos que ir quitando. Y otra cultura que tenemos que ir quitando es la de no leer toda la ficha. O sea, los productos fitosanitarios son muy peligrosos. Miren. Autorizaron un producto nuevo, no voy a... Tampoco, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de ningún producto. Pero autorizaron ese producto, un acaricida, y lo que llegaba a los oídos era que era contra ácaros, contra araña roja, que es lo que ven ahí, que la dosis era 20 centímetros en 100 litros. Para que se hagan una idea de la potencia que tiene un producto, 20 centímetros en 100 litros quiere decir que en una mochila de 16 tiene que ir media cucharita de estas. O sea, para que vean las herramientas con las que estamos trabajando. Plazo de seguridad 14 días. Bueno,
Pero si uno sigue leyendo la ficha, resulta que te dice el caldo máximo por hectárea son 3.000 litros y máximo una aplicación por año. Por lo tanto, el gasto máximo de producto son 600 centímetros por hectárea y año. Si yo tengo una finca de 1 hectárea, no me vendas 5 litros. No, es que lo acaban de autorizar. Bueno, pero es que yo con 600 centímetros tengo en el caso de que me haga falta. Y si sigo leyendo la ficha, resulta pues que para proteger a las abejas y otros insectos polinizadores no aplicar durante la floración de los cultivos. Y la abeja le va a la platanera. Y resulta que es categoría 2 de carcinogenicidad, sospechoso de ser carcinogénico en humanos. Y cuando este producto se autorizó, este u otros, todo el mundo corriendo a que me firmes el tratamiento porque lo voy a usar. Y eso es algo que yo asumo como técnico que todavía tenemos que corregir. Pero esto no es la ley de la selva. Como muy bien sabe aquí Antonio González y más gente, hay un montón de legislación que te dice qué se puede usar, con qué condiciones. O sea, no es voy a usar lo que me dé la gana, sino que está todo perfectamente regulado. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y además hay normativas voluntarias. Todo lo que es producción controlada, ENOR, Global Gap, integrada, la ecológica también. Está todo perfectamente estructurado para el que quiera hacer las cosas bien, lo haga. Estos son voluntarias, pero el mercado está tirando de ello. En Coplaca tenemos ya cerca de un 80% de producción certificada bajo normas de estas. No porque seamos muy buenos, sino porque los clientes nos obligan a entrar por estos aros, ¿no? Y esto es una especie de garantía tanto para el consumidor como para el medio. Bueno, ya voy terminando. Con esto sí que simplemente decirles que este es el enfoque adecuado. Medidas preventivas, métodos naturales y control químico. Repetir que hay alternativas, sobre todo en platanera, hay alternativas para controlar las plagas sin fitosanitarios. Las trampas para picudo. El picudo es una de las peores plagas de la platanera, pues se controla mediante trampas de feromonas. Es algo tan simple como lo que ven ahí. Es una trampa en la que se coloca una feromona que atrae al bicho y el bicho se cae ahí dentro, el adulto. Porque miren cómo se mete dentro de la cabeza de la platanera. O sea, no hay fitosanitario que llegue dentro de la cabeza de la platanera. Con lo cual la mejor forma de control son las trampas de feromonas. Control biológico, las crisopas, que son unos elementos que están en el medio y que son perfectamente utilizables. Vamos, pongo simplemente una serie de ejemplos de control biológico porque se están utilizando. La tricogamma es una avispita muy curiosa porque lo que hace es que parasita los huevos. Esos son huevos de lagarta. Entonces muchas veces la avispita esa que ven ahí está en el medio y cuando el técnico detecta que esa avispita está en la finca, lo que tiene que hacer es dejar de tratar. ¿Pero cómo voy a dejar de tratar? ¿Que se me va a disparar la plaga? No. Porque si sigues tratando, con tu veneno vas a envenenar esto y cuando la avispita sale del huevo y se come esto, se muere. Entonces ya los técnicos saben que cuando hay parasitismo, la solución es dejar de tratar para que el control biológico se expanda. Ahí ven a Miguel Santos haciendo maceraciones con una serie de plantas que también se pueden utilizar dentro de los problemas legales que tiene. Yo no me bajaría de internet un texto suizo de control de plagas. Quiero decir, yo siempre le digo al agricultor que no haga una maceración con nada que no se coma. No, es que la hiedra, es que la delfa, no. Las maceraciones siempre con capuchina, con cola de caballo, con ortiga, con elementos comestibles, ¿no? Porque además estamos en el filo de la legalidad con este tipo de aplicaciones que no son fitosanitarios. Y bueno, el control biológico espontáneo aparece en cuanto dejamos de dar tratamientos. También hay soluciones que no son tratamientos fitosanitarios, pero sí son labores culturales, como el uso del jabón para lavar las plantas. Jabón que se puede hacer en la propia cooperativa. Entonces, bueno, no es un tratamiento fitosanitario, es una labor cultural que ayuda a controlar las plagas. Y los tratamientos con agua a presión, que tampoco son la panacea, pero que controlan bastantes plagas, como son la cochinilla y la mosca blanca. No se pueden utilizar cuando la zona es susceptible de trips, por ejemplo, porque entonces aumentamos la humedad y el trips se nos dispara. Pero bueno, con esta diapositiva termino ya diciendo que este triángulo que decíamos antes de protección del agricultor, el medio ambiente y el consumidor, aquí está claro. O sea, este es Moisés, un agricultor de Fuencaliente, me lo decía, oye, yo prefiero 1000 veces tratar con una manguera con el calor que hace, que ni plazo de seguridad, ni traje de astronauta, ni estar preocupado de dónde sulfato o no. Si con el chorro de agua la finca me permanece limpia 3-4 semanas, igual que con el clopirifos, ¿para qué voy a estar con historias? Y esto se está imponiendo cada vez más. Entonces, bueno, simplemente termino con este ejemplo de Moisés como protección del aplicador.
protección del medio ambiente, que también, ya estoy terminando, que también es importante y que cada vez se ve más como la fauna silvestre. Yo no entiendo de aves, pero estamos en conversaciones con SEO BirdLife para hacer algo en el campo de las aves en la platanera, porque hay mucho que hacer ahí, y sobre todo, y lo que yo siempre termino la charla diciéndole a los compañeros y a los agricultores que acuden, que piensen que de su labor en la finca se deduce que esta gente pues coma tranquilo esos plátanos. Y ahora sí que termino, ahí tienen mi correo yo siempre digo que tengo asistencia online, o sea que a partir de esta tarde y en cualquier momento, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran comentar, mira Javier, que estuve en la charla de la económica y me hace falta esta información o lo que quieras, pues a su disposición. Y nada más, perdón. Allí quería... Un máximo de preguntas, no más de 5. No vale ni una pregunta sobre el ministro del Interior. Ya no es. No, sobre Fernández Díaz no vale preguntas. Una, dos... El micrófono, sí. La temporalidad de la rotación de cultivos es similar en la agricultura generalizada que en la agricultura ecológica. La rotación de cultivos es una práctica que surge de la agricultura ecológica, pero que depende más de las características agronómicas de la rotación que de que estés o no en agricultura ecológica. Quiero decir, mira, cuando yo te puedo tutear, que te conozco de hace tiempo, cuando yo trabajaba en Arico, en tomate ecológico, teníamos agricultores ecológicos y convencionales. A los ecológicos les obligaban a hacer rotación de cultivos. Entonces lo que se hacía en verano era plantar un abono verde, un poco lo que se ha visto ahí, millo, girasol, etcétera. Bueno, pues cuando los convencionales iban viendo lo bien que se quedaba el suelo después de ese abono verde, los convencionales empezaron a hacer rotación de cultivos también. Entonces lo que te quiero decir es que no hay diferencia entre estar en agricultura ecológica o convencional para hacer rotación de cultivos. Lo que hacían los agricultores aquí en La Esperanza, y ahí está Miguel Santos, es rotación de cultivos de toda la vida, desde antes de existir la agricultura ecológica. Entonces, bueno, lo que pasa es que en agricultura ecológica se te obliga a que demuestres que si tienes cultivos susceptibles de ello, hagas rotación de cultivos, mientras que en convencional no. En convencional se admite una desinfección de suelo y volver a plantar. Allí sí. Sí. ¿Dónde ve usted el futuro de la agricultura ecológica? Si es posible o no, y al mismo tiempo que nuestras explotaciones sean competitivas, porque en el mundo en que vivimos también eso es importante. Y también quería preguntarle si usted cree que hace falta pues, más para conseguir toda esta... evitar residuos y llegar a una economía circular, que es en definitiva de lo que se trata todo esto. ¿Es necesario más formación? ¿Es necesario medidas legislativas, sancionadoras, ayuda de la administración? ¿Qué cree usted que hace falta? Muchas gracias. No, empiezo por el final. Hace falta todo. Hace falta formación, hace falta a lo mejor cambiar alguna legislación, pero yo creo que simplemente con cumplir la legislación que hay sería suficiente, porque ahí el cuerpo legislativo sobre agricultura y sobre protección del medio es bastante amplio y simplemente a lo mejor es que la administración tampoco tiene medios para hacer cumplir todo eso. Y respecto a la agricultura ecológica, bueno, yo creo que va a más. Creo que hay dos cosas. Por un lado, la platanera es un cultivo muy sencillo de llevar conforme a las pautas de la agricultura ecológica, con lo cual sería casi el cultivo más fácil, o el aguacate. Son muy fáciles de reconvertir. Y luego también es un tema comercial. Aquí en la sala está Ricardo Torres, gerente de la cooperativa FAST, de la SAT-FAST, que puede contar cómo Lidl, y por citar un ejemplo, está tirando del consumo de ecológico a unos niveles que yo creo que ni ellos esperaban cuando se empezó a trabajar. O sea, que es un tema que va a más. Lo único que hay que huir del elitismo. Yo siempre, no es el caso de hoy, vamos, pero siempre digo que el mismo producto en determinada gran superficie que está en la avenida 3 de Mayo, ecológico, te cuesta 9 euros y en la Recoba de la Laguna te cuesta la mitad. Porque en esa gran superficie de 3 de Mayo hay gente dispuesta a pagar ese precio. O sea, la agricultura ecológica no se puede construir desde el punto de vista de un mercado de élite, sino desde el punto de vista de un mercado que dé una remuneración justa al agricultor y que ponga precios asequibles para la gente. Y eso está ocurriendo
cada vez más. Esa agricultura ecológica de antes, de herbolario, de un poco de élite, yo creo que está dando paso a una, vamos a decir, democratización del consumo ecológico que está tirando muchísimo de la demanda. De hecho, a nivel de ecoplaca, bueno, hace 10 años, se vendían 300.000 kilos de plátano ecológico a una cooperativa del País Vasco, a un herbolario de Barcelona, y hoy se están vendiendo casi 5 millones de kilos a las grandes superficies que ustedes se pueden imaginar y a cada vez más tiendas que se están incorporando. Claro, el diferencial de precio tiene que ser justo para que tenga acceso a toda la gente. Bien, ¿alguna pregunta más? Carlos. Allá al fondo. Es el último. Y breve. Agradecer la demostración como con conocimiento e investigación hay soluciones. Eso, tan olvidado en la agricultura, es fundamental en el gran público. Me quiero centrar en las abejas. La pregunta es, un incremento de la cota 1000 hacia abajo de las abejas, si crean problemas en la agricultura, y la razón es que hay 100 millones de abejas que se suben anualmente al Teide, que allí sí están dando problemas en la polinización y desbancando a polinizadores, con lo cual en pocos años tendrá que controlarse o eliminarse del Teide. Entonces, insisto, la pregunta, ¿una mayor presencia de abejas en la cota esa puede crear problemas o al contrario puede jugar un papel importante? Bueno, yo no soy especialista en abejas, pero he preguntado eso mismo a gente que sí sabe, porque tuvimos una idea en enero, hace 5 meses. Resulta que vimos en el periódico que los apicultores de La Gomera tenían graves problemas por la sequía, porque no había flores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se nos ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa si plantamos flora melífera en las fincas de platanera? En la finca de platanera siempre hay riego, o sea, ahí no hay sequía. Entonces, bueno, al final no se llegó a hacer nada porque gracias a Dios llovió, pero la impresión que decían es que la presencia de abejas en sí no tiene por qué ser, digamos, problemática para la gente que está trabajando en la finca. De hecho, en el aguacate se ponen colmenas, en los calabacines se ponen colmenas. Y bueno, yo me imagino, no sé si alguien controla más el tema que yo, que será un tema de presión. Quiero decir que, por supuesto, si pones 100 colmenas en media hectárea, pues puedes tener problemas. Pero el hecho de incorporar a la abeja como algo más, como una parte más del sistema, yo creo que no sería perjudicial. Y, de hecho, incluso algunos apicultores se han dirigido a nosotros porque quieren sacar lo que llaman el mielato, que seguramente usted sabe lo que es mejor que yo, que no es miel, pero es algo que obtienen como del néctar que sale de la flor del plátano. Entonces, bueno, a mí esto me sirve de herramienta para que los agricultores dejen de usar determinados productos que se sabe que son perjudiciales para las abejas. Pero que, ya le digo, en las vueltas que hemos ido dando así en torno al tema de las abejas, no parece que vamos a decir, una presencia normal sea perjudicial para... Y sí he leído los problemas que hay en el Teide porque desplazan a los polinizadores naturales. Bien. La última. Muchísimas gracias. Y les quiero pedir perdón porque la logística es complicada, porque si me acerco para hablar no veo la pantalla. Entonces, muchas veces he perdido el hilo por acercarme y alejarme. Gracias.